cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y justamente, fíjate que dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, perdón. Entonces quiere decir que el Señor, que es Dios Padre, Dios Hijos y Espíritu Santo, está sentado justamente en los cielos, ¿no? Dios también, Dios Hijo, está junto a él, o sea, al lado del Padre. Apocalipsis 5:13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué te está diciendo? Dice, el que está sentado en el trono, dice. ¿Quién es? Dios Padre. Dice, y el Cordero, al lado entonces, ¿no? Y dice, sea la alabanza, que no veo, la honra, la gloria y el poder, ¿no? O sea, ven que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios, Espíritu Santo, dice, perdón, porque Dios Padre está en el trono. Dios Padre está en el sentado allí, dice que la tierra es el estrado de sus pies. El Espíritu Santo está sentado con él, según Apocalipsis 5:13. Que el Cordero está sentado al lado del Padre, ¿no? En el trono. Pero fíjate que el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Está sentado en el trono? Por más que es Dios mismo. ¿Qué piensan? Abran micrófono y opinen. Si los tres son uno, yo creo que sí. Claro, puede ser, pero también no nos dijimos que era el sello de nuestra garantía. Entonces, ¿dónde está también? En nosotros. En nosotros. Claro, está en la tierra, entonces, ¿sí? Y vamos a leer. Y Lucas lee Hechos 2:17. Amén. Dice, Dale. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Agua. Estaba en la tierra. Y Hechos 2:17, Lucas, ¿dónde está más el Espíritu Santo? Ahí lo busco, Ruth, porque se me cortó otra vez. Bueno. Hoy. Sí, Volvió la ahora luz, sí, manda ¿no? mal el Wi-Fi. 2:17, ¿no? Sí, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, fíjate, ¿no? Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los últimos tiempos del Espíritu Santo va a haber llenura y va a estar sobre toda carne, ¿eh? Sobre toda carne. Pero ya está en nosotros, ¿sí? Ya está en cada uno de nosotros. Y no se olviden que si es Joel, este pasaje fue escrito en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, Jesús no había llegado todavía, no había nacido, ¿no? En ese tiempo. Entonces, por eso después, al ver a Jesús, al morir en la cruz, al creer en Jesús y que el Espíritu Santo entró a los corazones y el Espíritu Santo llenó también en el Pentecostés a los corazones, justamente vemos que toda persona que tiene a Jesús, el Espíritu Santo entre nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también está cumplida esa palabra, porque dice que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Cada uno que tiene a Cristo en su corazón tiene al Espíritu Santo. ¿Mm? Amén. Entonces, vemos que el Espíritu Santo está en la tierra, ¿sí? Ahora, el Padre es el que opera, sería. Y el que opera o el que da sería, ¿no? Es como el ejemplo del sol.
El Padre sería el sol. Jesús sería la luz. Es un ejemplo para que ustedes puedan entender la Trinidad. El Padre es el sol, Jesús la luz y el Espíritu Santo sería el calor. Yo siempre di el ejemplo del agua, ¿no? Que el agua lo vemos a través del estado líquido, sólido y gaseoso, decíamos siempre, ¿no? Que era justamente el líquido, bueno, que vemos el agua, ¿no? En el río, no sé, ¿no? En diferentes lugares. En el mar, ¿no? Como agua, como líquido. Después vemos el sólido, que es el que cuando uno agarra el cubito o agarra el agua y lo pone en la heladera y se hace cubito, ¿no? Se hace sólido. Y cuando es así gaseoso sería, qué sé yo, cuando haces, cuando pones el agua a hervir, ¿no? Sería, y sale ese humito, sale ese vaporcito sería, ¿no? Que sale como forma de gotitas de agua, así, ¿no? Que es el gaseoso, el estado gaseoso del agua. Pero entonces vemos diferentes maneras, ¿no? Cómo podría ser el Espíritu Santo, pero es Dios mismo en esas tres características, ¿no? Sería como tres características del sol, tres características del agua. Entonces, el Padre sería, ¿no? El Hijo sería, como dijimos, la luz, una ilustración, ¿no? Y el Espíritu Santo podría ser el calor. Otro ejemplo puede ser el del agua, el huevo, perdón. La cáscara, la clara y la yema. Entonces, todo conforman un huevo, sería el huevo, ¿no? Pero la cáscara sería, no sé, por ejemplo, Dios Padre. La clara sería el Hijo y la yema sería el Espíritu Santo. Es para que tengan, decir, ¿cómo es que Dios es Dios? Y Dios es Espíritu Santo, pero Dios es Hijo. Bueno, un ejemplo así como para que podamos entender, ¿no? Y bueno, dijimos el ejemplo del agua, que es líquido, hielo y vapor, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el Santo y por qué decimos que es una persona? Primeramente, el Espíritu Santo nos engendra. Y vamos a leer Tito 3.5 y Juan 3.5. Tito 3.5, si alguien lo quiere buscar y lo lee. Y Daniela, buscate Daniela, Juan o San Juan 3.5. Y alguien que quiera leer Tito 3.5. Amén. Dice, Dale. salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que nos salvó. No nos salvamos por obras, dice, de justicia, ¿no? Dice que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, dice, pero por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, ¿qué obra hace el Espíritu Santo? Y sí, nos regenera y nos renueva. Y vamos a leer Juan 3.5, que ese me parece que habla de la que nos engendra. A ver, Juan 3.5. Entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahí está, ¿eh? Dice, yo tengo otra versión, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros? Y engendrarnos, darnos vida, porque fíjate que dice, tiene que nacer de agua y de espíritu. Entonces, en el espíritu es el que nos está generando, nos está engendrando, porque tenemos que nacer en el espíritu. Este es el ejemplo, esta es la historia de Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo le fue a preguntar a Jesús y le dijo qué tenía que hacer, ¿no? Porque él lo veía a Jesús de una diferente manera. ¿Cómo puede ser que él tenía esa autoridad para enseñar? Y la famosa frase de que Nicodemo fue de noche a verlo y que quedó con Roxana, ¿no? ¿Por qué fue de noche? Fue a verlo porque no quería ser visto por sus compañeros, sería, ¿no?
porque él pertenecía justamente de los fariseos a esa, Sanedrín. no es raza, hasta al Sanedrín, justamente, sí. Él pertenecía, no quise decir, bueno, sí, al Sanedrín, a ese cuerpo sería de los que enseñaban, ¿no? O sea, de los maestros, porque los fariseos eran los que sabían, estudiaban la palabra, pero él pertenecía a la parte donde estaba mandando, ¿no? No sé, no me sale ahora, bueno. Uno de los maestros principales sería, es como una élite especial, ¿no? Más alta que cualquier otro fariseo sería, ¿no? Entonces estaba en la enseñanza de la palabra él. Pero fíjate que aún estando en la enseñanza de la palabra no podía todavía llegar, porque no había tenido justamente, como le dijo Jesús, es necesario que nazca de nuevo, ¿no? Entonces es como que él necesitaba algo más y él sabía que le faltaba algo más, que por eso no podía llenar las expectativas de su corazón, pero que había algo diferente, ¿no? Que sí, yo le estoy enseñando a todos la palabra, o sea, las leyes, sería el Antiguo Testamento, estaba enseñando, pero le faltaba algo a Nicodemo, que veía que estaba diferente, o que era diferente en Jesucristo, ¿no? Por eso dice que él se le acercó y le preguntó, ¿no? Dice que fue, como dijimos en el versículo 2, ahí estamos leyendo con Daniela, Juan 3:5, pero leemos que en el 2 dice, vino justamente Nicodemo de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿ves? Ya estaba él con esa claridad, pero no le terminaba de llegar, ¿no? La información sería, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? O sea, que él no le explicaba directamente a Jesús, como diciendo, no viene Dios, ¿no? Sí, él tenía esa seguridad que era diferente. Lo que en este hombre es justamente que nos enseña, habla, ¿no? Por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, ahí están las cosas que él se dio cuenta, ¿no? En su corazón, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no quiere no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser? Y ahí yo quería llegar a ese punto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar, fíjate vos, ¿no? Nuestra mente que a veces se pone como que no podemos ver lo espiritual. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces hablar con personas y como que no le puedo captar, ¿no? Entonces yo digo, porque o sea, con personas crecidas en el espíritu, ¿no? Personas que ya se hablan profundidades del espíritu. Entonces yo por ahí le digo, me pasaba, ¿no? Por ahí cuando era más atrás, ¿no? Más que no, me faltaba ese crecimiento, ¿no? La información es tan profunda que no puedo entender lo que me estás diciendo. Como que yo tenía que tener un tiempo para que lo que me ir razonando, ¿no? O sea, o tomándolo en el espíritu, no razón, porque por ahí, sí, la razón nos hace entender algunas cosas, pero en el espíritu es otra. Entonces, por ahí la revelación que me llegaba de esta persona, porque leí la palabra y porque el Espíritu Santo le había revelado cosas, entonces yo tenía que decir, espera. Entonces como que, claro, a ver, pero eso no lo entendí. ¿Y esto cómo es? Entonces me aclaraba, ¿no? En el espíritu. Y a veces me pasaba de que no lo podía comprender, ¿no? Entonces que me quedaba. Y claro, después caía, decía, por esto, ¿no? Entonces, fíjate, es como que él le llegaba la información a Nicodemo, pero no le llegaba la revelación. Y eso es cuando nosotros estamos aprendiendo a caminar o aprendiendo a sumergir en la profundidad de Cristo, ¿no? Que empezamos a nadar en la profundidad de su persona. Y fíjate que Nicodemo estaba ahí, tenía el conocimiento de lo que él tenía del Antiguo Testamento, pero le estaba preguntando porque veía algo diferente en Jesús. Jesús le habla y él todavía le llegó la información clarita, pero no le llegaba la revelación. Porque fíjate que le dice, ¿cómo puede ser que un hombre viejo pueda nacer de nuevo? Dice, ¿puede acaso? Fíjate cómo vemos a veces, ¿no? Con nuestros ojos espirituales y no podemos captar el espíritu. Dice, ¿cómo puede ser que un hombre viejo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso va a entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Bien, como diciendo, natural. No podía ver en lo espiritual todavía este hombre. ¿Por qué? Justamente porque no podía creer todavía, ¿no? Dice, y nacer, dice.
Entonces ahí Jesús le aclaró, de cierto te digo que el que no le dé agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que tenía que creer, no era nacer físicamente, tenías que volver a la profundidad y encontrarte en el punto de decir, es cuestión de fe, es cuestión de fe, es cuestión de creerlo, ¿no? Porque es en la parte espiritual, no es en la parte física. Por más que vos quieras, ¿qué se tiene que hacer? Fíjate que no hay algo, no hay una práctica, no hay una fórmula, ¿no? En lo práctico. Bueno, andá y camina o hace, no sé, 2 horas de ayuno y oración y te va a venir la revelación. No, era cuestión de creer, de nacer de esa forma, de nacer, perdón, en el espíritu, nacer en el espíritu. Por eso dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice, y lo que es nacido del espíritu es. Y no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjate, ahí le dio el ejemplo, como nosotros pusimos el sol, Dios es el sol, se me cerró el libro, Dios es el sol, Jesús sería la luz y el Espíritu Santo el calor, acá el Señor le dijo, el viento sopla de donde quiere, dice, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, lo ibas a ver, no lo ibas a poder ver, comprender, pero sí vas a ver el accionar. Como el viento, ¿lo ves al viento? No, a menos que el viento aparezca y mueva cosas, ¿no? Uy, se volaron las hojitas, ahí nos dimos cuenta. Ah, se levantó viento, ¿no? O sentimos su fuerza sobre nosotros, pero no lo podemos percibir con nuestros ojos. Sí vemos las acciones que a consecuencia suceden por el viento. Y lo mismo es en el espíritu, por las acciones que suceden en una vida y vemos que ahí está viviendo en el espíritu esa persona o nació de nuevo, ¿no? O nació de nuevo. Y fíjate que le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Ahí está, era un maestro. ¿Y no sabes esto? Le dice. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os diré las celestiales? ¿Viste ahí cuando te hablo de las profundidades del Espíritu, de las profundidades de Cristo? Y nosotros hay cosas muy sencillas y elementales que no podemos todavía captar, porque no hemos tenido el crecimiento, la madurez espiritual para todavía entenderlas. ¿Cómo vamos a entenderlas en el mover del Espíritu? Cuando el Señor te habla a través de sueños, cuando el Señor te habla a través de revelaciones, y vos vas a quedarte, ¿cómo es eso? Entonces, tenemos que dejarnos guiar primeramente por el Espíritu Santo y vamos a ir madurando y creciendo en el Espíritu para recibir las otras cosas que el Señor nos quiere dar. Nadie subió, quiero seguir ahí porque ya está, ¿no? Lo que yo quería sacar era esto, de que justamente el Señor le decía a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y vemos que el Espíritu Santo entonces es el que nos engendra, ¿no? El que nos engendra, el que nos da vida, quiere decir, ¿sí? Seguimos. Ahora, el Espíritu Santo dice, nos convence de pecado. Anoten primero que nos engendra. El Espíritu Santo nos engendra, Tito 3:5 y San Juan 3:5. Ahora, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Cuando dije que el Espíritu Santo vendría, me anoté Juan y bueno, a veces me anoto cosas y después no me acuerdo porque las anoté. Bueno, pero vemos que el Espíritu Santo vendría, dijimos, en el Pentecostés, ¿no es cierto?
Y cuando di la explicación de Joel. Pero vemos que, decíamos que se iba a derramar del Espíritu sobre toda carne, obviamente, la llenura del Espíritu, pero también, está hablando de la llenura del Espíritu, pero también vemos y podemos ver por la historia, ¿no? Decíamos que cuando fue escrito Joel, es cuando justamente Jesús todavía no había nacido, ¿no es cierto? Pero vemos que el Espíritu Santo vendría en el Pentecostés, dijimos, 40 días más tarde de lo que Jesús iba a ir o morir en la cruz o irse de este mundo, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo nos iba a convencer, ¿no? A convencer. Sí. Vamos a buscar Juan 16, 8 y 9. Juan 16, 8 y 9, vamos a leer. Amén. Sí. Dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de Ahí juicio. está. De pecado Amén. por cuanto no creen en mí. Ahí está. Dice, y cuando Él venga, justamente, ¿no? Convencerá al mundo, dice el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vamos a empezar a desglosar tranquilamente cada cosa, ¿no? Pero fíjate que dice en el 7, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene, les decía Jesús a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que era necesario que Jesús sepa para que venga el Espíritu Santo. ¿Y cuál es clara, no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y justamente dice, el Espíritu Santo tenía que venir en el Pentecostés. Si vamos a la historia, a Hechos 2, ahí van a leer lo que el Espíritu Santo hace la obra en los discípulos, ¿no? Y los iba a convencer, dijimos, ¿no? Porque dice que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Convencerme, anoté yo. Primero, dice, es el acto judicial de convicción con miras a una sentencia. O sea que el Espíritu Santo te viene a convencer de que justamente tenés que cambiar o tenés que aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice con miras a una sentencia. No te puede decir sí, si querés. No, mira, querés, pero ¿sabes qué? Con miras a una sentencia. O sea, convicción de pecado como un término legal. Legal, como diciendo, una vez que vos aceptás a Cristo en tu corazón, Él nos perdona de todo pecado. Pero queda legalmente delante del enemigo, queda que vos sos el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pone el Espíritu Santo y te sella, ¿no? Entonces el enemigo no puede tocarte porque, este no lo puedo tocar porque es de Dios. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, es el sello, ¿no? Entonces, antes de tocarte a vos, el diablo tiene que ir y pedirle permiso a Dios. Chan, vos decís, mira vos, así que cuando me pasa tal cosa, entonces, ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor nunca lo pensaste eso? Que el Señor entonces le dio permiso para que te toque el enemigo. ¿Y por qué? Y porque algo nos querrá enseñar el Señor, ¿no? No es que Dios es un Dios masoquista que nos quiere reventar. No, no, no. ¿No? Sadoquista, ¿no? Dios es un sádico, ¿no? No es un sádico que nos quiere hacer daño. Dios es un Dios que nos ama, pero nos permite algunas cosas que nos pasen porque Él quiere enseñarnos o quiere probarnos o quiere ver nosotros cómo respondemos con nuestro corazón. Entonces, fíjate, dice que justamente el Señor nos quiere enseñar algo, pero el Espíritu Santo dice que va a venir a convencernos, a traernos convicción con miras a una sentencia, convicción del pecado como un término legal. Pero la segunda cosa que vendría a ser, porque ese convencer es como que trae dos significados, sería, ¿no? O apunta para dos lados. Sería el de convencernos como un acto judicial con miras a una sentencia, o como la acción de convencer directamente, y en este caso resulta que es más apropiado, dice, porque el propósito del Espíritu Santo no es condenarnos,
sino es convencernos acerca de la necesidad de un Salvador, acerca de que nosotros necesitamos a Dios. Entonces yo no tengo a Cristo, un ejemplo, pero viene Alejandro y me viene a predicar su palabra. El Espíritu Santo viene primero. Cuando Alejandro ya me viene a hablar, ya el Espíritu Santo fue trabajando en mí. Entonces cuando yo escucho la palabra, el Espíritu Santo me empieza a trabajar. ¿Me viene a qué? A convencer. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que necesito a Jesús en mi corazón, ¿no? Entonces dice, en este caso resulta más apropiado porque el Espíritu Santo, dice, el propósito del Espíritu Santo no es que viene a condenarme, decirme, sí, pecaste, o necesitas porque estás perdida, no, sino decirme, sí, estás perdida, pero ¿sabes qué? Necesitas a Jesús. Él viene a convencerme acerca de la necesidad que yo tengo acerca de tener un Salvador, ¿eh? De que es Jesucristo, ¿no? Él es quien juzga junto con el Padre. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo revelará las glorias de Cristo. Vamos a leer en Juan 5, 22, versículo 22. Juan 5, 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, solo, ¿no? No lo hace. Pero ¿por qué no juzga? ¿Por qué dice que todo el juicio dio al Hijo? Y porque a través de Jesucristo, al morir en la cruz, nosotros tenemos salvación. Entonces, todo se lo pasó a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, si creemos en Cristo, nosotros somos salvos. Ahora, el que no quiere y lo rechaza, y bueno, justamente tiene todo el poder para juzgar el Hijo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, fíjate que el Señor, que Dios Padre le dio a Jesús en realidad todo el poder para juzgarnos. El Hijo es el que juzga, junto con el Padre, junto con el Padre. El versículo 27 de ahí mismo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, por cuanto como es el Hijo de Dios, ¿no? Está diciendo, tiene toda la autoridad, Dios le dio toda la autoridad para que Él pueda justamente juzgarnos, ¿sí? Y el versículo 30 dice, no puedo, lo dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, dice. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que nos juzga a nosotros? ¿Nos juzga el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo viene a convencer. Esto es para que estemos, porque, viste, por ahí te van a preguntar, ¿y Jesús resucitó solo? Porque dice que resucitó de la cruz. ¿Y vos qué vas a decir? Sí, resucitó. No, pero no, Jesús resucitó, pero ¿quién lo resucitó? Dios lo resucitó. Ah, ¿y dónde está eso? Bueno, y acá también va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos juzga? No, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos viene a convencer, dijimos, como un acto judicial, sabiendo que hay una sentencia más tarde. O sea, si lo haces, tenés bendición. Si no lo haces, vas a tener perdición. O sea, una consecuencia vas a sufrir. Sea buena o mala, depende de la necesidad, de la decisión que hayas tomado. Entonces quiere decir que todo va a traer consecuencias. No es que, bueno, sí, si querés o no querés, y hay mucha gente que se lo toma a la liviana, ¿no? Y no se da cuenta que acarrea perdición cuando uno no cree en Cristo. O sea que ¿a qué vino el Espíritu Santo? A convencernos de que es necesario que tengamos a Jesús en nuestra vida. Y también vino a convencernos porque justamente Él no vino a condenarnos, sino que nos vino a convencer acerca de la necesidad de un Salvador. ¿Y quién es el que juzga entonces? Es Jesús junto con el Padre, porque el Padre le dio toda autoridad. Y fíjate que Jesús no se manda solo, sino lo que le dice el Padre, Él hace. Entonces, ¿quién juzga? Juzga a Jesús y juzga al Padre, los dos. El Espíritu Santo también va a revelar las glorias de Cristo, si quieres anotar. Además de convencernos, el Espíritu Santo nos va a revelar las glorias de Cristo.
O sea, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Viste cuando alguien te ora y te dice, porque el Señor te dice esto, esto y esto, te trae una profecía? Bueno, te está revelando las glorias de Cristo. Y aún las revela a través de la palabra. ¿Sí? Voy a apagar el... El Espíritu Santo inspiró, para escribir el Nuevo Testamento. O sea que el Espíritu Santo, además de venir a convencernos, le habló a los hombres para que puedan escribir el Nuevo Testamento. Los hombres lo escribieron, ya lo vimos cuando estudiamos cómo leer la Biblia, ¿recuerdan? En la reunión del domingo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Les venía a inspirar para escribir el Nuevo Testamento, a los hombres. El Espíritu Santo guiará a los apóstoles a hacerlo, porque ¿quién escribió? Y Pablo, Pedro, ¿no? Santiago escribieron. Entonces va a inspirar a los discípulos, justamente a los apóstoles, para escribir el Nuevo Testamento. O sea, guiará a los apóstoles a hacerlo. El otro punto sería que el Espíritu Santo revelará las cosas que habían o que habrán de venir. Revelará las cosas que habrán de venir mediante las profecías del Nuevo Testamento. Mediante la palabra que nos da. Cuando agarras Apocalipsis, cuando agarras el libro de Daniel, nos está revelando qué va a venir, ¿no? Qué cosas van a pasar. El Espíritu Santo entonces revelará las cosas que habrán de venir mediante las profecías del Nuevo Testamento. ¿Solo mediante las profecías del Nuevo Testamento? No, porque también el Espíritu Santo puede revelarnos a nosotros cosas que nos pueden pasar ya a nivel personal, ¿no es cierto? Tenemos la Biblia, que es la guía y su revelación, la revelación de parte de Dios, pero también Él nos sigue hablando a cada uno de nosotros, ¿no? A nuestras vidas. Y dijimos que el Espíritu Santo nos convencía, dijimos, de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Anoten. Vamos a parar con esto porque después teníamos un montón de cosas que dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? Una lista de cosas que me encanta, pero se va a hacer medio pesado. Y eso lo vamos a dejar para la próxima. Pero primero vamos a anotar esto, que me parece muy importante. ¿Vieron? Porque a veces uno lo dice en oración y decís, ¿qué está diciendo el hermano? Sí, porque el Espíritu Santo, no, oremos por fulanito de tal, ¿no? Que no conoce al Señor, por ejemplo. Oremos por Ricardo. En total no hay ningún Ricardo en la iglesia, ningún familiar que se llame Ricardo. Entonces, bueno, oremos por Ricardo. Entonces yo me pongo a orar, Señor, toca su corazón, convencelo de pecado, de justicia, de juicio. ¿De qué le pide esta? No saben ni por qué, ¿no? O no sabemos ni por qué estamos pidiendo. Pero justamente, dice que el Espíritu Santo convence de pecado y que justamente se trata de un pecado en particular, ¿no? No de todos los pecados que puede haber hecho, sino de un pecado en particular, y es el de no creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Es un pecado que es imperdonable. ¿Por qué? Y porque, como dije, si vos no aceptás a Jesús en tu corazón o no querés creer en Jesús en tu corazón, es imperdonable. ¿Por qué? Porque te vas al infierno. Porque si fuera perdonable, entonces, bueno, lo perdona Dios, listo, ya está. No quiere creer, pero bueno, lo perdonamos, va al cielo igual. No. Entonces, es imperdonable el pecado. ¿Por qué? Porque cuando no aceptás, ¡cham!, te vas, ¿no? Listo, ¿no? Es imperdonable. Es cuestión de vida o muerte acá, ¿no? De aceptar a Cristo, tengo la vida eterna y tengo la salvación, pero si no acepto, es un pecado que no se puede perdonar. Entonces no puede hacer la vista gorda al Señor y decir, bueno, listo, no quiso creer, pero déjalo pasar al último momento. No, tiene que creer, aunque sea el último momento de su vida, tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que creer en Jesús como Mesías, que quiere decir Salvador Mesías, y como Hijo de Dios, ¿no? Entonces, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no que es un profeta más, que fue un sacerdote más, que vino a la tierra y que hizo la obra, pero no era el Hijo de Dios, no. Tenemos que creer que es el Hijo de Dios, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad, o la segunda persona de la Trinidad, perdón. Y que justamente ese es el Salvador del mundo, entonces nosotros ahí somos salvos. Ahora, por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado, porque
Él te viene a convencer de que Jesús es el Salvador. Y el que condenará a las personas al infierno, este pecado. Condenará a las personas al infierno. Este pecado es eso. Si vos no aceptas, y bueno, te condena a que te vas al infierno. ¿Sí? Es doloroso, pero es así. Por eso Dios, sí, a veces dicen, no, pero yo no creo que Dios nos mande al infierno, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo, ¿no? Entonces no puede hacer, como dijimos, la vista gorda, bueno, se portó re mal, déjalo, no. A veces hacemos eso, sí, le decimos a nuestros hijos, se hacen lío, ¿no? Yo compré, no sé, alfajores helados, para que sean más ricos. Compré alfajores helados, pero les digo una cosa, el que se porta mal, no le voy a dar. Bueno, están toda la tarde ahí jugando, pelea, hay uno que pelea, ¿no? Y después cuando va a llegar el helado del tiempo de dar los alfajores, decimos, bueno, listo, voy a repartir los helados, bueno. Ya te portaste mal en realidad, pero no te lo tendría que dar, pero te lo doy. Y somos flojos, ¿no? Ahí toma, pero te lo voy a dar. No, te lo voy a dar, no. El Señor nos dijo que no nos dice así de esa manera, nosotros somos flojos, ¿no? Que aflojamos y decir, bueno, te lo damos. No, que sufran, que sea una vez, 2 veces y vas a ver que la tercera te va a portar re bien y le vas a poder dar el helado, ¿no? El alfajor helado. ¿No? Y a veces aflojamos, pero Dios no puede, porque si no se guía en contra de su propia esencia, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, pero Dios es justo. Él no puede aceptar el pecado. Por eso dice que cuando nos ve a nosotros, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La única manera que Él nos puede aceptar, aunque nos ve valiosos, ¿no? Nos ve como algo importante, interesante para adquirir nuevamente, por eso lo mandó al Señor Jesucristo a morir en la cruz, a nacer y morir en la cruz, por eso lo mandó, porque nos vio dignos, o sea, nos vio valiosos para poder comprarnos a través de Jesucristo, ¿no? Pero la única manera, fíjate, que nos puede aceptar es cuando pasamos a través de la sangre de Cristo. O sea, somos aceptos cuando creemos en Jesús, cuando Jesús entra en nuestro corazón y nos lava con su sangre preciosa, y ahí es la única manera que Dios puede vernos. Cuando pasamos a través de la sangre de Cristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, y Él lava nuestros pecados, y así somos aceptos. O sea que Él no puede decir, sí, listo, aunque no quería, o que se portó mal, que venga. No, Él no puede aceptar el pecado, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, me acuerdo que una maestra dijo, hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Y todos nos quedamos. Quizás lo hacían para llamar la atención de los niños, ¿no? Que te empiezan a contar la historia, pues están en medio inquietos. ¿Saben que hay cosas, decía, que Dios no puede hacer? No, decíamos todos. Dios puede hacer todo, no. Dice, Dios puede hacer todo, porque Dios es poderoso, pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y nos quedamos todos pensando, ¿no? Qué raro, decía yo. Y entonces ahí decían, Dios no puede aceptar el pecado. ¡Chan! Te quedabas, ¿no? Porque dice que Dios es justo, Dios es amor y nos ama, pero Dios es justo. Entonces dice la palabra que Él no puede aceptar el pecado. Entonces Dios no nos puede dejar entrar así como estamos al cielo. ¿Y quién quiere entrar al cielo? Y ahí, bueno, explicaban, ¿no? Para entrar al cielo hay que decirle a Jesús que entre a vivir en tu corazón, con la sangre derramada ahí en la cruz, ¿no? Lava tu corazón, lava tus pecados, y tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Tiene que aceptar a Jesús en su corazón, y ahí no, no, los niños, ¿no? Esa facilidad que tienen de creer y que no cuestionan tanto, ¿no? Pero qué bueno que ahí aclaraba que Dios es un Dios justo y Él no puede aceptar el pecado, ¿no? O sea que la única manera que nosotros no somos condenados y no vamos al infierno es creyendo en Cristo y aceptando a Cristo en nuestro corazón. Por eso es importante también contárselo a nuestros hijos, porque ¿qué madre le gustaría o qué padre le gustaría? Sí, yo voy al cielo, pero mi hijo no se va al cielo. No, yo quiero que mi hija llegue, ¿no? Entonces, bueno, de chica le hablábamos de Jesús, y ella aceptó a Jesús a los 5 añitos, ¿no? Me acuerdo que tuvo una firmeza ahí, que ella veía en Jesús en su corazón, ¿no? Y que
yo le hablé acá en casa y ella aceptó a Jesús conmigo, y oramos y todo, y a los 4, no a los 5, a los 4 añitos. Me acuerdo que después fue a la clase de la escuela dominical y la maestra les quería enseñar justamente con la lección y para que después decirles que qué niño quería aceptar a Jesús en su corazón, y todos los niños levantaban la mano y ella no levantaba la mano. Entonces la maestra se quedaba media como, bueno, capaz que no quiere, nos quiere, ¿no? Entonces después volvió a hacer otra clase y volvió a aplicar lo de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Y quién quiere pedir a Jesús que levante la mano, ¿no? Entonces todos levantaban la mano, yo. Y eran los mismos chicos a veces, ¿no? De la misma clase, de la clase. Entonces, claro, ella ya le llamó la atención, dijo, no, a esta le voy a preguntar, capaz que no entiende, ¿no? Dijo, Flor, ¿vos entendiste lo que yo le conté? ¿Qué sé yo? Sí, bueno. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? La otra no levantó la mano. No sé si fue una tercera clase que ella volvió y ella no lo aguantó más y le dijo, escúchame, Flor, ¿vos no querés aceptar a Jesús en tu corazón? Y ella le dijo, no, porque yo ya lo acepté a Jesús. Y ella la tenía clara, que una vez que uno le acepta a Jesús en su corazón, no hace falta estar todas las veces yo, levantando la mano, porque Jesús, una vez que vos le dijiste que sí, entró a tu corazón y chao, adentro, listo. Jesús te toma, te pone el sello del Espíritu Santo, que ella, no sé si, no entendía mucho, porque tampoco le profundicé, era una niña, pero sí lo que le expliqué, que Jesús, ella le quería invitar a Jesús en su corazón, sí, bueno, entonces entró a Jesús en su corazón y ella no hacía falta que esté todo el tiempo levantando su manito, ¿no? Sino que Jesús había entrado. Y ella, cuando vino la maestra llorando, me contó, ¿sabes qué me pasó con Flor? Dice que cuando yo le explicaba de Jesús, y ella le pregunté una vez, 2 veces, nada, no quería levantar la mano para aceptar a Jesús, a la tercera ya no aguanté, le dije, escúchame, Flor, dice, ¿vos no entendiste, Florencia? Sí, entendí. Entonces dijo, pero yo ya lo tengo a Jesús en mi corazón, por eso no levanté la mano. Y bueno, llorábamos las 3 ahí, ¿no? Y la abrazaba y llorábamos las 3, ¿no? Y ver lo bueno de entender que es necesario contarle a nuestros niños, ¿no? De que Jesús, porque ya está cubierto con la presencia del Señor, y el Señor lo cuida, el Señor lo cubre, ¿no? Y de decir, porque si sabemos que es lo más importante para nosotros, también tiene que ser lo más importante para ellos, ¿no? De que ellos puedan ser salvos, ser salvos en su corazón. Y, y no dudar, ¿no? Porque es importante, por eso les digo, de tratar de que nuestros hijos crean, que nuestros hijos lean. A veces son chiquitos y no pueden leer, pero vos agárrate la Biblia y léete en Mateo, creo que están todas las parábolas, ¿no? Y ahí vos buscás y ves las diferentes historias que hay, ¿no? Que hablan de Jesús cuando Jesús bendice a los niños, ¿no? O por ejemplo, a ver acá, a partir del versículo, del capítulo 5 después, ¿no? Cuando dice que Jesús y la limosna, bueno, quizás esas no, porque Jesús y el ayuno, pero ves, por ejemplo, la lámpara del cuerpo, diferente, hay otras, por ejemplo, la de la oveja perdida, la historia de la oveja perdida, ¿no? Que cuando dice que hay el pastor, que se le perdieron las ovejas y salió a buscarlas, ¿no? Que tenían 99 ovejas y que una se le perdió, ¿no? Y que la va a buscar. Entonces vos ahí tratá de contárselo para niños, la que no tiene Biblia para niños o Biblias que son especiales con dibujos y todo eso, pero vos podés ir buscando alguna historia que vos decís, bueno, a manera del lenguaje que se pueda acomodar para niños, le voy contando diferentes historias. También está la historia de la moneda perdida, y si vos te pones a dar cuenta, quiere decir que justamente, que es justo que la mujer, que el esposo le había regalado un collar, y en ese tiempo estas monedas eran tan importantes porque las mujeres salían a lucirse, no sé por qué me fui para cualquier lado, pero las mujeres salían, dice, a lucir sus collares que se le habían regalado sus esposos, y justo se le viene a caer una moneda, ¿no? Entonces ella pensaba, ¿qué iban a pensar los vecinos que a mí se me cayó la moneda, ¿no? Entonces empezó desesperada a buscarla con una escoba, ¿no? Y a barrer hasta que encontró la moneda, ¿no? ¡Wow! Dijo, ¿no? Menos mal que la encontré. Pero así dice que se puede parafrasear de esta manera, sería que nosotros somos como esa moneda, ¿no?
Si en algún momento nosotros nos perdemos, y seguramente si no tenemos a Jesús en el corazón, estamos perdidos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, esa moneda Jesús es como que la vuelve a encontrar, ¿no? Y nosotros estamos en donde la familia de Dios, en el collarcito, donde están todas las monedas allí, ¿no? Porque la volvía a colocar en el collar la mujer, ¿no? Entonces, así puedes sacar un ejemplo de que justamente nosotros somos como monedas, pero al tener a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos encontró nuevamente. Y le puedes decir ahí, ¿no? De que justamente, ¿no? De que nosotros cuando tenemos a Jesús tenemos vida eterna y Dios nos encuentra, ¿no? Y una vez que estamos en las manos de Jesús, nada nos puede arrebatar de su mano, ¿no? Sí, pero vos querés ir así, tampoco le vas a decir, sí, ahora te vas al infierno, no vas a decir todo eso a los niños, ¿no? Pero lo que sí le decís es que Jesús la ama, que la vino a buscar, que dio su vida allí en la cruz, ¿no? Y vos decís, sí, pero me va a entender todo eso, que murió en la cruz, y que sí, porque ellos no te hacen tantas preguntas. Vos le decís a un niño, lo parás arriba de una mesa, le decís, dale, tirate que te agarro, y el chico se tira. No está pensando, ¿me agarrará? ¿Me hará una broma? ¿Tendrá fuerza? Capaz que soy pesado. No, el chico se tira. Viste que vos le haces señal nada más, y él va, ¿no? Me dio risa la otra vez el nene de María José que en realidad yo me acerqué y él enseguida me tiró los brazos como diciendo, ¡ay, sos vos!, ¿no? Y se me quiso tirar encima. Y yo digo, ¿cómo son los niños, no? Esa inocencia de decir, mira, tengo la fe o la certeza que ella me ama y que me cuide y que no me va a dejar caer. Si me tiro, me agarra, ¿no? Y fíjate que nosotros los adultos somos los que tenemos todos esos rollos que pensamos, será, no será, ¿no? Sin embargo, fíjate que los niños no, que los niños no tienen tanto rollo, ¿no es cierto? Y que justamente ellos creen fácilmente, ¿no? Y que es la edad justa y la más importante como para poder hablarles del amor de Dios, ¿no? Que Dios nos ama y que Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿M? Así que bueno, voy a seguir. Dijimos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, es la otra palabra, ¿m? Justicia, y terminamos juicio, y chao, terminamos ahí, les prometo. De justicia, dice, el objetivo del Espíritu Santo con esto, dice, es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia. Es quebrantar, quebrantar. O sea que si vos creíste esto y sos medio cabezota dura, pensando que vos podés tener, creerte que sos justo, dice por eso, quebrantar cualquier pretensión de justicia propia. ¿Viste cuando hay gente que vos le querés hablar de Dios y te dice, no, pero yo no soy malo, no, pero yo no soy pecador, no, pero la Biblia dice que no es justo, no, pero yo no, yo soy un buen hombre, yo no maté, yo no robé, yo no, ¿qué dice? Es más, yo le doy, me acuerdo ese que encontramos con Alejandro ahí en la estación de Boulogne, decía que él había llevado limosna, no me acuerdo qué, ¿no? Decía, él llevaba plata no sé dónde y daba ahí, sí, pero por más que hagamos cosas buenas, las cosas buenas no nos salvan, ¿no? Lo único que nos salva es aceptar a Jesús en nuestro corazón, creer en realidad, creer que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador de nuestras vidas, que nosotros necesitamos de Jesús para llegar a Dios, de la única manera, ¿no? Como dijimos hoy, Dios no nos puede aceptar tal cual somos, tenemos que pasar a través de la sangre de Jesús para que Él nos pueda aceptar, ¿no? Por eso reconocernos pecadores, que no hay justo ni a uno, dice, reconocernos pecadores para que nosotros, al reconocernos, vamos a necesitar a Jesús, porque es el único camino para llegar a Dios. Entonces yo una vez que creo en Jesús como mi Salvador y como el Hijo de Dios, ahí le puedo decir a Jesús que entre a mi vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos viene el objetivo de Él, dice, con este punto de la justicia, dice que Él viene a quebrantar cualquier pretensión de justicia propia. Y entre paréntesis dice hipocresía. ¿Por qué? Y porque yo me hago la que estoy bien. Pero en realidad no estoy bien. Entonces soy una hipócrita. Por más que me digas, yo soy buena. No, algún momento hice algo malo. Es que no puedo ser tan hipócrita, ¿no? De decir que no. ¿No? Dice, al sacar a la luz las tinieblas del corazón, obviamente que
Miren cómo ahora se nos cortó la luz y yo necesitaba buscar la luz para poder leer, ¿no es cierto? Pero cuando nuestro corazón justamente sale a la luz, ahí se ve todo. Porque fíjate que cuando acercamos la luz vemos la letra, la mugre de la mesa, no sé, algo que se cayó ahí, no lo limpié, ¿no? O no sé, se ve todo, ¿no? Entonces fíjate que cuando nuestro corazón es sacado a la luz de Cristo, las tinieblas de nuestro corazón se notan. Entonces el Espíritu Santo te viene a convencer que necesitas, sí o sí, que Jesús sea el Salvador de tu vida, que Jesús haga esa obra redentora en vos. ¿Mm? Jesús, mientras estuvo en la tierra, se enfocó en hacer todas estas cosas con la gente, ir moviéndose entre medio de los judíos, de su pueblo, y hacerles ver, ¿no? Como le pasó a Nicodemo, por eso le dijo, tenés que nacer de nuevo, fíjate que vos sos un maestro en toda la palabra, le dijo, pero a vos te falta algo, tenés que nacer de nuevo, le dijo, ¿no? Fíjate, se la pasaba todo el tiempo caminando entre ellos, haciendo milagros y hablándoles al corazón, pero les hacía ver al judaísmo y a los fariseos en especial lo vacío y superficial de sus leyes, porque ellos habían inventado más cosas, más leyes, además de las leyes que Dios les había dado cuando Moisés tenía las tablas, ¿no? Con los 10 mandamientos. Tenían los mandamientos de Dios, pero ellos le agregaron más cosas. Y al final, ¿qué? Se la pasaban fijándose si este rompió la ley, si este hizo esto, si este hizo el otro, y no se iban en la profundidad de lo que necesitaban al Salvador, ¿no? Que necesitaban algo que los ayudara, fíjate, alguien en realidad, no algo, que los ayudara a poder vencer, porque no podían cumplir la ley. Viste que dicen, una vez hecha la ley, hecha la trampa. ¿Por qué? Porque vos no podés cumplir la ley y siempre vas a caer en lo mismo, siempre caes en el pecado, ¿no? Porque te dicen, no mentirás. Y bueno, ¿quién hizo esto? Yo no fui. Lo primero que hacemos, yo no fui, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Mentimos, ¿no? Hay momentos que, bueno, decimos hasta la verdad, pero no siempre, a veces alguna cosa se nos escapa, no, porque no lo quise decir, porque a lo mejor se puso mal y no sé qué, y metimos la pata. Entonces, como ya se sabe que una vez que se hace la ley no se puede cumplir, entonces Jesús vino justamente para hacer el poder y la autoridad en nosotros para que sí podamos cumplir la ley. Entonces Jesús vino a mostrarles a ellos estas cosas. Estaban llenos de hipocresía, porque querían hacerse los justos y no eran justos, porque en algún momento fallaban, ¿no? Entonces les vino a mostrar lo vacío y superficiales que eran ellos con esas leyes, ¿no? Y justamente que con esas costumbres, me anoté yo acá, legalistas, carentes de vida, porque como te dije, ellos se la pasaban diciendo esto está así, esto está así. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Jesús se lo hacía en el tiempo que estaba con ellos, pero una vez que Jesús no está más, ¿quién es el que opera para decirnos a nosotros que estamos equivocados o que no seamos hipócritas? El Espíritu Santo. Por eso es que nos viene a convencer de justicia. O sea, de pecado era porque no aceptamos a Cristo en su corazón, ¿no? Por eso nos convence de pecado. De justicia es porque si nosotros nos creemos justos, solamente sin la ayuda de Dios o sin la ayuda de Jesús, somos unos hipócritas. Entonces nos tiene que convencer que necesitamos a Jesús. Y de juicio, que es la tercera palabra, aquí se trata del juicio que el mundo emite bajo el control de Satanás. O sea, ponele que, no sé, Alejandro salió a hacer las compras y salió, no sé, en vez de salir a las 5 de la tarde, salió a las 8 de la noche. Y salió en hojotas, con una bolsa toda estrafalaria. Entonces yo digo, ¡ay, salió Alejandro! Mirá la hora que sale, a las 8 de la noche. Y sale todo zaparrastroso, ¿por qué no se vistió bien? Y sale con una bolsa que quién sabe de dónde la habrá sacado, ¿no? Y Alejandro se vio solo a las 8 de la noche porque, no sé, Maru estaba descompuesta, estaba en la cama, entonces él vino del trabajo cansado y como pudo salió a hacer las compras y volvió corriendo, pobre con sus ojotas, que no daban más porque no se puso las zapatillas porque le dolían los pies, ¿no?
Y encontró la primera bolsa que encontró, pobrecito, y no es que vamos a salir con esta bolsa porque así no me ve nadie que llevo ahí adentro, no. Fíjate, ¿cómo vemos nosotros las cosas? Las vemos con ojos que ni siquiera sabemos la realidad de lo que está pasando en la casa de Alejandro. De Alejandro que se descompuso Maru y entonces por eso tuvo que salir como pudo, pobrecito, trabajando todo el día. Y somos así, no vemos la realidad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos y no podemos ver. Hoy también leíamos al principio, ¿no? de la lección, de esta palabra, ¿no? Veíamos que ¿quién conocía la profundidad del hombre? ¿Quién sabía lo que estaba en el corazón del hombre? Solamente Dios, ¿no? El Espíritu Santo revelaba, habíamos leído con nuestra hermanita Daniela, ¿no es cierto? Pero fíjate, nosotros con nuestros ojos de carne no podemos saber. Y dice que justamente como estamos al control de Satanás, si no tenemos a Cristo, fíjate cómo ve el mundo. El mundo ve la mitad de las cosas, porque no puede ver la otra mitad. El único que sabe, que tiene la revelación completa es Dios. Ahora, nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace ver las cosas de diferente manera. Aunque a veces no vemos toda la realidad de las cosas, por eso tenemos que tener cuidado de no emitir juicios justamente bajo el control del enemigo. Por eso dice que acá el Espíritu Santo viene a convencer de juicio, dice, porque aquí se trata del juicio que el mundo emite bajo el control de Satanás. Sus juicios, que ahí voy, son ciegos, defectuosos y malos. Dice, como se evidenció en el veredicto contra Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo, dice, no sé si digo explicarlo ahora eso, dice, como se evidenció en el veredicto contra Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús murió en la cruz, el diablo que se creyó, que se terminaba la historia, listo, le gané a Jesús, murió en la cruz, pero resulta que no, que si él hubiera sabido todo lo que significaba, no era que moría en la cruz y chau, se terminó la historia. Jesús resucitó al tercer día, Jesús lo venció, venció la muerte, lo venció a él y nos da a nosotros vida eterna. Y nosotros a través de él somos salvos. Entonces fíjate, ¿no? Los juicios de Satanás son ciegos, dijimos, defectuosos y malos. El mundo es incapaz de emitir justos juicios, o sea, el que no tiene a Cristo, ¿no? Pero los hijos de Dios sí, porque el Espíritu Santo de Dios sí puede ver las cosas. En Juan 7:24 me gustó ponerlo. Juan 7:24, me encantó la aclaración, indagué un poquito más. Juan 7:24. Jesús les dijo, no juzguéis según las apariencias, que es lo que yo dije, el ejemplo, ¿no? De lo de Alejandro que salió a hacer las compras. Se lo dice así para que ustedes se den cuenta, ¿no? No juzguéis según las apariencias. Fíjate lo que les dice, coma, dice atrás, ¿no? Sino juzgad con justo juicio. O sea, te está diciendo, no hables mal. Sí, te está diciendo, no hables mal, no pienses cosas torcidas, no juzguéis según las apariencias. Pero fíjate lo que dice, entonces no pienses más nada, cállate la boca, no. Sino juzgad con justo juicio. O sea, que pienses, a ver, léemelo, Maru, si lo tenés en tu Biblia, si tenés la Biblia NBI. Juan 7:24, en tu versión. Por ahí dice lo mismo, pero bueno. Dice, sino juzgad con justo juicio. A ver. No juzguéis por las apariencias, juzguen con justicia. Dice. Juzguen con justicia. O sea, decir, bueno, ahora no voy a pensar más porque el Señor dice que no hablemos mal. Le dice entonces un punto. Bueno, pues se mandó una macana y sigue haciendo la macana porque nadie le quiere poner parar el carro porque no hay que juzgar. No, no te está diciendo, bueno, déjalo pasar. Te está diciendo, juzguen con justo juicio. Entonces, pensalo, razonalo y entonces tenés que ser justo en lo que tenés que decirle a la persona, ¿no? Juzgad por las apariencias, no juzgad por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero el Espíritu, y yo me anoté acá, Jesús demandó el ejercicio disciplinado del discernimiento moral y teológico. Eso les dijo. No hagan la vista gorda, tampoco se hagan hablar cosas que no son.
ay, este Alejandro se fue, mirá la hora que salió, ¿por qué? Salió de esa manera, todo chanfletudo, ¿no? Y a la hora y no sé qué, no sé cuánto. No, no juzguemos, pero hagamos justos juicios, justamente. Jesús demandó el ejercicio disciplinado de nuestra mente, o sea, no pienses más de lo que tiene que ser porque vas a meter la pata, pero tenés que tener discernimiento moral y teológico, que quiere decir lo que referente a la Biblia, o lo que nos enseña, y darnos cuenta con nuestra mente. Y ojo con decir sí, pero sí, viste que a veces decís sí, pero podría haber salido más temprano. Estos comentarios que a veces decimos y la embarramos, ¿no? Entonces, ojo con lo que decimos, ¿no? Pero el Espíritu de Cristo sí se puede hacerlo. Todas las sentencias de Satanás son mentiras. Y la palabra lo dice en San Juan, ahí nomás, 8:44. Que dice, vosotros sois de vuestro padre, le dice Jesús, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús era tremendo, ¿no? Hablaba y cortaba con cuchillo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, o sea, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Le está diciendo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Chao. O sea, si vos todavía me estás criticando, le dice Jesús, ¿no? A los fariseos, es porque justamente no estás entendiendo y no sos de los míos, dice, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no las escuchan, perdón, no las oyen. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Pero fíjate de qué les está explicando más arriba. Que el diablo es el padre de las mentiras. Cuando habla mentira, dice de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todas las sentencias de Satanás son mentiras. De manera que el Espíritu Santo convence a los hombres de sus falsos juicios, dice, respecto a Cristo. Satanás, el príncipe de este mundo, pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Jesús como el Salvador del mundo y como el Hijo de Dios. Dice, ahí era lo que yo les dije antes, Jesús venció al diablo en la cruz. Aunque la muerte de Cristo llegó a parecer la mayor victoria de Satanás, en realidad fue su más grande destrucción. El Espíritu va a conducir a los pecadores hacia el juicio verdadero. Hacia el juicio verdadero. Colosenses 2:15, y vamos terminando. Los voy a leer porque no quería leer para no extenderme más, pero queda mal si no lo leemos. Colosenses 2:15, porque hay que basarlo con palabras, ¿sí? Filipenses, Colosenses 2:15. Y acá. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es cuando dije que fue vencido en la cruz, aunque la muerte de Cristo llegó a parecer la mayor victoria de Satanás, en realidad fue su más grande destrucción. Colosenses 2:15 dice que lo despojó al enemigo y a sus secuaces, ¿no? A los demonios. Dice, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Y Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, yo tengo una Biblia nueva con una letra gigante, entonces ahora me estoy adaptando otra vez a la Biblia, porque no leo bien, entonces me compré esta Biblia. Hebreos 2:14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesús, ¿no? Participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, ¿no?
Esto es al diablo, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, ¿qué hizo Jesús? Le sacó toda poder y autoridad al enemigo, ¿sí? Porque dice que lo venció allí. Y le destruyó todo el poder y autoridad que tenía el enemigo sobre todos esos que tenían temor a la muerte. Y Apocalipsis 20:10, hacia el final. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ahí vemos que, ¿cuál es el fin del enemigo? Está vencido. ¿Por qué? Porque su fin es que va a ser tirado al lago de fuego, dice, que va a ser lanzado con la bestia y el falso profeta. Su fin va a ser sufrir eternamente en el lago de fuego y azufre. Y tenía anotado acá, segunda de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento. Porque cuando yo dije que Satanás era el príncipe de este mundo y pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Jesús como Salvador y como el Hijo de Dios, o sea, ¿qué vino a hacer el diablo? A cegar a los hombres para que no crean. Y en 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el diablo, que es el Dios de este siglo, con minúscula, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿qué vino a hacer el diablo? Vino a turbar al hombre, ¿no? Pero qué bueno que Jesús deshizo, como leímos, ¿no? Y los expuso públicamente a Satanás y a sus secuaces, los demonios, ¿no? Y le quitó toda autoridad sobre el hombre. Amén. Así que bueno, por ahora dejamos acá. Dejamos acá con respecto a que convence de pecado, de justicia, de juicio. Espero que haya quedado claro, porque con estos días que estuve medio mal con todo esto de la vesícula, que no sé por qué no me sale la palabra, pareciera que estuviera huyéndole a la realidad, porque qué decía, no me sale la palabra vesícula. Estuve medio ahí, que un día me siento bien, que otro día no me siento tan bien, y bueno, pero igual pude más o menos preparar esto, y después vamos a seguir viendo lo que puede hacer el Espíritu Santo, ¿no? Me encanta. Tiene una lista como de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cosas. Y va a estar bueno. Va a estar bueno. Así que lo dejamos acá, ¿sí? Amén. El que quiere reverlo, la explicación, puede ver el video. Y sí, no sé si estuve clara, pero espero que haya estado clara. ¿Sí? Yo en realidad quería, ¿saben qué? Seguir con otro libro, en realidad, que necesitamos como para ir creciendo, que es el carácter de Cristo. Y quiero que que podamos hacer un estudio nuevo, ¿no? Ya salir justamente de la intercesión, pero dije, bueno, como estaba todo así, dije, sigo con el libro y vemos la tarea del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que es bueno, es importante, y no sé, según el Señor me dirá si puedo seguir con los dones, quizás, porque después viene la explicación de la iglesia, que es la iglesia, que es el bautismo, que es la cena del Señor, o la Santa Cena, que también es importante en la vida, en nuestras vidas. Tenemos otro tema que es la mayordomía,
Pero necesitamos ver el carácter de Cristo en un cristiano, ¿no? En un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, o una vasija, no está formada, no está conteniendo la unción que viene a nuestro corazón? Se diluye, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la vasija tiene algunas resquebraduras, algunos lugares donde lo que el Señor quiere hacer se pierde, ¿no? Entonces, vos vas a un culto, vas a una reunión y recibís y decís, ay, ¿sabes qué? Me sentí el poder de Dios que bajaba sobre mi vida, que me daba de su presencia, ¿no? Y después es como que el lunes llegó y empezamos de nuevo y decís, parece que no pasó nada, ¿no? O el primer día ya, el primer intento que quisiste volar, vino el diablo y te dio un flechazo y te tiró abajo, ¡pum! ¿No? Pero que nosotros podamos con nuestro corazón, con nuestro ser completo, podamos entrar en la madurez de poder dejar que el Espíritu Santo, justamente, como estamos hablando, trate con nuestras vidas y forme el carácter de Cristo en nosotros y podamos crecer y guardar lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque somos vasijas sanas. Entonces es necesario que nosotros aprendamos en nuestras vidas tener el carácter de Cristo. Va a costar, nos va a costar, pero que nosotros podamos crecer en este tiempo, ¿no? Para, viste, cuando decís, sí, parezco a veces como una ola, ¿no? Que voy y vengo en lo espiritual. O parece que voy por arriba y después otro día voy por abajo, después voy por arriba y después voy por abajo, decís, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque me falta ver y retener lo que Dios me quiere dar, ¿no? Y tener el carácter de Cristo, que podamos tener el carácter de Cristo. Así que vamos a tratar de terminar esto del Espíritu Santo y después seguimos con esto del carácter de Cristo. ¿Sí? Así que no se lo pierdan, traten de estar, busquen el cuaderno, anoten, porque esto todo el carácter de Cristo va a ser nuevo, no va a ser rever el curso anterior, que por ahí podemos tener el cuadernito de la otra vez anterior y nos vamos guiando por eso, sino que va a ser material nuevo. Por ahí puedo hacer unas fotocopias y mandarlas, pero si pueden ir anotando mejor, así no nos perdemos y no nos confiamos mucho en el librito, ¿sí? Bueno, a ver, alguien que quiera orar para cerrar, puede hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien quiere orar? Bueno. Amén. 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 Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias por un día más que nos has regalado, Padre. Gracias por esta reunión, Señor, por esta palabra junto a mis hermanos. Señor, que pueda esta palabra, Señor, a pesar de que algunos ya la estudiamos, Señor, que pueda ser atesorada en nuestros corazones, Señor, que siga trabajando. Que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a ser mejores discípulos tuyos, Señor, que podamos cambiar, Señor, lo que tal vez a veces nos cuesta, Señor, que con acciones y obras, Señor, podamos demostrarte que somos discípulos tuyos, Señor, y te damos las gracias porque tú eres un Padre bueno, que nos sigues hablando, nos sigues enseñando, Señor, y que todo lo que hagamos, ya sea como dice tu palabra, de obras o de palabra, sea para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor, bendecimos a las familias, aún a los hermanos que por diferentes motivos no están, ¿no, Señor, en la reunión de jóvenes, Señor, que tú los estés cubriendo, resguardando, que toque los corazones, Señor, de aquellos de que tal vez les cuesta, Señor, que están alejados, que tú los vuelvas a traer con esos lazos de Padre, Señor, esos lazos de amor, Señor, que tú tienes para cada uno, como el Padre que espera al Hijo pródigo, Señor, que tú estés alentando a aquellos que todavía, Señor, están ahí pensando, me meto en la reunión, vuelvo, Señor, que tú estés tocando esos corazones y esas mentes, Padre. Yo sé que tú eres fiel, que tú no te olvidas, Padre, por eso te pedimos, Señor, por los jóvenes, Señor, que tú estés abrazándolos y volviendo a los caminos, Padre Celestial. Yo te doy las gracias, bendice, Señor, aún a nuestra hermana Yelén, Señor, que tú la cubras, Señor, que estés en esa habitación con tu presencia, Señor, quemando todo lo que no es tuyo, Señor, que tus ángeles de guerra estén con espada de fuego, Señor, cubriendo a nuestra hermana,
Señor, que tú la fortalezcas en este tiempo y hables a su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias al Señor. Bien, bueno, Aye, qué lindo